Y he venido en esta noche para compartir con ustedes un mensaje, una reflexión. Como creyentes que somos del rebaño del Señor, ¿verdad? Y lo he llamado Llamados a ser santos. ¿Cómo es el título? Llamados a ser santos. Y el subtítulo es ¿por qué ser santos? Es una interrogación, es una pregunta. ¿Por qué debemos ser santos? Doy gracias al Señor por permitirme una vez más estar aquí en la casa del Señor y por traer su mensaje para la gloria del Señor. Así que vamos a leer en Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El título se llama Llamamiento a una vida santa. ¿Cómo dice el título? Amén. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí lo tenemos. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Siguiente. Como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay en esta noche? Gloria a Dios. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuántos éramos ignorantes antes de conocer al Señor? Amén, así es. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Miren qué hermosa palabra que nos recuerda el Señor. ¿Por qué nosotros debemos ser santos? Algunos de ustedes no han experimentado de pronto que llega una tentación delante de nosotros y nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Nos parece demasiado atractiva, ¿verdad? Y uno diría, no hombre, yo no la voy a rechazar, ¿verdad? Mas hay preguntas, hay cuestionamientos que uno se hace y es, por ejemplo, lo primero es ¿por qué no debo hacer esto? La segunda pregunta sería ¿por qué no pecar? Y la tercera pregunta es ¿por qué debo ser santo? Son interrogantes que merecen una respuesta clara. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, ¿verdad? Estamos aquí porque amamos al Dios Todopoderoso, porque hemos decidido de manera libre seguir al Señor. Amén. Y cuando decidimos seguir al Señor, nosotros es una carrera que nos toca ir avanzando, ¿verdad? Es como cuando el niño nace, después gatea, después va caminando y así sucesivamente hasta que envejece. Nosotros como cristianos también empezamos dando pasitos, empezamos conociendo de la palabra del Señor, nos tenemos el primer amor con el Señor y queremos muchas veces cuando empezamos a hablar todas las cosas de Dios, a todo el mundo. Qué hermoso tiempo, pero cuando va pasando el tiempo se nos va olvidando la importancia de nosotros poder seguir cada día en el primer amor del Señor. Así que hoy quiero compartir con ustedes 4 puntos importantes de por qué debo ser santo. Y el primer punto, mis hermanos, ¿por qué debo ser santo? ¿Quién tiene una respuesta? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Cómo? Amén, está bien. ¿Quién más da otra opinión? Ella dice porque debemos ser imitadores de Cristo. ¿Por qué más? Bueno, lo primero es porque es un mandato de Dios. ¿Qué es lo primero? Es un mandato de Dios. En el versículo que acabamos de leer dice exactamente, en el versículo 16 dice, Primera de Pedro 1:16, sino como aquel que os llamó es santo. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Mire qué hermoso dice el Señor. Debemos ser santos porque Dios lo demanda. Porque el Señor dice, a través de Pedro lo está diciendo, sed santo porque yo soy santo. Pedro está dando una cita recordando lo que está escrito en la palabra en el libro de Levíticos. Levíticos 27 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Amén. Entonces Pedro le está enseñando aquí al pueblo que aún en medio de todo lo que ellos estaban padeciendo, la persecución y todo, pero que nunca se les olvidara que nosotros debemos ser santos porque Dios lo demanda, porque Dios así lo ordena. Dios, a través de su Hijo Jesús, ¿qué pasó él? ¿Qué pasó con él? No se encontró en el pecado, ¿verdad? Y para Dios el pecado y la santidad no van. Y como hijos de Dios, Dios aborrece el pecado. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos, mis hermanos? Nos olvidamos de los mandatos de Dios. Vamos a leer qué dice Primera de Juan 1:16. Primera de Juan 1:16. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué pasa? Mentimos, dice la palabra. No practicamos la verdad. Entonces, cuando un creyente dice que es obediente a Dios, pero que vive en pecado o que se mezcla con cosas que sabemos que a Dios no le agrada, o que hacemos cosas que sabemos que a Dios no le agrada, entonces estamos haciendo mentiroso a Dios. No estamos llevando la verdad. ¿La verdad cuál es? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque usted y yo hemos sido llamados para ser santos. Santo significa separado para Dios. Santo significa dedicado a Dios. Usted dirá, pero en pleno siglo XXI ¿sí se podrá? Claro que sí se podrá. Porque la palabra no cambia, los que cambiamos somos nosotros. Los que modificamos o interpretamos la palabra de manera diferente somos nosotros. La palabra no cambia y dice siempre la palabra que la palabra siempre será la misma. No cambia. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, cuando nos apartamos del Señor. Cuando preferimos las cosas que no son de Dios a hacer realmente lo que Dios demanda en su palabra. Entonces, ¿por qué debo ser santo? Primero, ¿por qué? Porque Dios lo demanda. Porque es un mandato divino de parte de Dios. ¿Dónde lo ratificamos? Cuando Él dice, sed santo, porque yo soy santo. Amén. Segundo, mis hermanos, vamos a ver por qué debemos ser santos. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Tremendo, ¿verdad? A veces hasta asusta la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es clara. Hebreos 12:14, ¿qué nos dice al respecto? Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que el Señor nos estremece cada vez cuando analizamos un poquito la palabra de Dios. Cuando el Señor nos recuerda que usted y yo hemos sido llamados para ser santos. Y que no debemos olvidarnos de todo lo que tiene el Señor para nosotros. Muchas veces, mis hermanos, nos olvidamos de los propósitos de Dios en nuestra vida. Pero hoy hemos venido, ¿para qué? Para retomar, para volver nuestros ojos al Señor. Si estamos haciendo algo indebido, el Señor a través de su Santo Espíritu nos va a ayudar a encaminarnos nuevamente hacia la palabra, hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. La santidad abarca muchos aspectos, ¿verdad? Y para nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, la santidad abarca nuestra vida por completo. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, aún nuestra manera de andar, mis hermanos. Debemos tener mucho cuidado.
Por ello debemos ser santos. Y cuando nosotros caminamos en santidad, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Muchas veces, mis hermanos, no es suficiente venir a la casa de Dios. Venimos a la casa de Dios y somos los más santos del mundo. Pero apenas salimos de ahí para allá, empieza la guachafita a darnos el mundo, a darnos vueltas. A nosotros tratar de caminar mejor allá que cuando realmente acá. Y ustedes saben que estamos en tiempos difíciles. Hoy estamos, mañana no sabemos, porque el COVID está haciendo desastres. Es un enemigo evidente que nosotros tenemos que tratar de vivir con él, porque va a ser un tiempo largo. Pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que nosotros seguir buscando de Dios, seguir tratando de ser santos, tratar de ser santo porque Él es santo y porque Él así desea que nosotros lo seamos. Nosotros diríamos, santo, anda, pero santo es una palabra como demasiado pura. Pero si el Señor dice que debemos ser santos porque Él es santo y al que seguimos nosotros es a Él, nosotros debemos caminar de acuerdo a como Él lo diga, no como a nosotros nos parezca. Amén. Así que vamos a tener mucho cuidado cómo hablamos, cómo caminamos, cómo expresamos. Cómo nosotros, oye, contesten el teléfono. Cómo nosotros podemos hacer, ¿verdad? Para que cada día nosotros podamos ser esos hombres y esas mujeres santos para la gloria del Señor. El tercer punto, mis hermanos, ¿por qué debemos ser santos? Porque la santidad nos aparta del pecado. ¿De dónde nos aparta la santidad? ¿De qué? Nos aparta del pecado. Gálatas 6, 7 y 8, ¿qué dice? Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. O sea, Dios nos da a nosotros libre albedrío para escoger, ¿verdad? ¿Qué sembramos? ¿Sembramos en las cosas del mundo o de la carne o sembramos en las cosas de Dios o en lo espiritual? Dice claro que nos ofrece las cosas del mundo. Dice claro que nos ofrece la vida espiritual, el seguir al Señor. Nos ofrece vida eterna. Hoy hablaba con un señor y me decía, ay, hermana, imagínese que se murió el señor Carlos, otra víctima de COVID. Todos podemos decir, si el COVID, no es que sea el COVID. Lo que pasa es que el COVID deja secuelas, porque después que un paciente lo examinan y todo, entra como COVID, a los 8 o 10 días le toman la prueba, ya él no tiene COVID. Pero como es más fácil decir, la persona murió de COVID, pero usted puede decir, no, le dio un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque le dio algo porque posiblemente algún órgano en su cuerpo no tenía buenas defensas o estaba delicado. Por eso hay personas, usted puede ver que ha habido personas ancianas que se han salvado, ha habido personas jóvenes que han tenido algún problema y en esa secuela pues es cuando acontece lo de la muerte. Y uno se queda pensando y uno dice, Dios mío, ¿pero qué está pasando? Pero todo eso está escrito en la palabra de Dios. Y a nosotros nos parecerá terrible, nos parecerá triste ver hoy a alguien que tú viste ayer y que ya hoy no lo puedes ver. Pero de todas formas, ahí está el Señor. Nuestra fe debe ser intacta, no importa lo que nos acontezca a nuestro alrededor. Nosotros debemos seguir cuidándonos, debemos seguir orando para que el Señor se lleve toda pestilencia que ha venido a invadir, a quitar la paz a muchas personas. Pero nuestra confianza y nuestra esperanza es el Señor. Y por ello debemos vivir en santidad, mis hermanos,
porque como dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Por eso debemos caminar de acuerdo a como Él dice. Entonces dice que de lo que nosotros sembraremos, de eso vamos a recoger, ¿verdad? Yo hoy quiero invitarte a que tú siempre siembres amor, mas no siembres odio. Siembra generosidad y no egoísmo. Siembra paz y no guerra. Siembra unidad y no división. Siembra tolerancia y no incomprensión. ¿Por qué? Porque de lo que sembramos, eso vamos a recoger. Nosotros somos cada vez que nos apartamos del Señor, cada vez que nos desviamos del propósito del Señor. El Señor siempre está ahí cuidando sus ovejitas, ¿verdad? Por ahí no es, por acá sí es. Pero entonces nosotros, mis hermanos, debemos vivir en santidad. ¿Por qué? Porque la santidad no permitirá que el pecado se enseñoree en nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que esa es una verdad que nosotros como los hijos de Dios, como cristianos, debemos tenerlo muy en cuenta todos los días de nuestra vida? Amén. Y cuarto, mis hermanos, ¿por qué es importante vivir en santidad? Porque la santidad nos da a conocer la voluntad de Dios. Amén. Porque la santidad nos da a conocer cuál es la voluntad del Señor. Romanos 12:2, ¿qué dice? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la santidad, viviendo en santidad, mis hermanos, nosotros vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Debemos permitirle al Señor que nos transforme, que nos cambie, que nos renueva. Que podamos ser renovados en nuestro entendimiento, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Que aunque veamos mucha dificultad, nuestra fe no debe menguar. Nuestra fe no debe decaer, porque sabemos que Dios está ahí. Nosotros como familia hemos experimentado algo tremendo y triste en nuestra vida. Perdimos a un ser querido por cuestión de COVID. Las secuelas que deja el COVID. Y el no esperarse uno esto, uno dice, Dios santo, es tiempo para meditar y es tiempo para reflexionar. Es tiempo para unirnos como familia. Es tiempo para orar los unos por los otros. Es tiempo para vivir en santidad. Porque cuando el Señor nos llame a su presencia, nuestro ser querido, estoy segura que está en la presencia del Señor. Los que estamos sufriendo aquí somos nosotros por no verla. Pero nosotros debemos tener la seguridad de que ella está en la presencia del Señor. Y que nosotros cada día debemos es caminar de acuerdo a como Dios lo demanda. Y orábamos 3 veces al día, nos reuníamos por videollamada. Un mes completo. Nosotros orando y ella muere el mes exacto. Y yo entendía que el Señor deseaba era que nosotros nos uniéramos. Porque era más difícil para los que nos quedábamos que para ella que se iba. Porque es más difícil nosotros entender por qué acontecen las cosas en nuestras vidas. Y entonces tú cuestionarías, dirías, ¿pero por qué si orábamos? ¿Pero por qué si hacíamos esto? Pero hay algo tan importante, mis hermanos, que lo dice en este versículo. Y dice que es que la voluntad de Dios tiene 3 cosas muy importantes. Una es que es buena. 2, que es agradable. Y 3, que la voluntad de Dios es perfecta. Y nosotros entendimos eso, ese mensaje, esa palabra, entender cuál es la voluntad de Dios. Nuestro deseo hubiese sido que ella viviera, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y lo entendimos como familia. Y por eso estamos tranquilos, porque sabemos que nosotros, no es lo que nosotros querramos, es lo que el Señor
quiere para nosotros. Es entender que debemos respetar la voluntad de Dios y no hacer nuestra voluntad. Cuando nosotros sabemos, mis hermanos, que el poder vivir en santidad y poder nosotros, esto nos va a ayudar a nosotros a entender cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y dos cosas tan importantes, mis hermanos, que el Señor nos muestra en esta enseñanza. Es que una, Dios quiere. Vamos a ver qué dice el Salmo 4:7. Salmo 4:7. ¿Ya? No, creo que ese no es. Pero dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros resistimos al diablo? Se tiene que ir de parte nuestra. Entonces vivir en santidad, mis hermanos, vale la pena, porque seremos recompensados. Porque la palabra dice que si nos sometemos a Dios, ¿qué pasará? El diablo se tiene que ir y huirá de nosotros. Pero de nosotros, en nosotros está el poder y la autoridad que Dios nos ha dado para poder mantenernos firmes en el Señor. Cada vez que nosotros hacemos cosas incorrectas delante de Dios, ustedes saben que la paga del pecado es muerte, y muerte en Cristo Jesús. De pronto no será una muerte física, pero sí una muerte espiritual. Y debemos tener mucho cuidado con eso como hijos de Dios. Yo no puedo venir a pretender a dar un mensaje aquí cuando allá abajo, en la calle, estoy haciendo cosas que a Dios no le agrada. Cuando estoy viviendo en pecado, porque al hombre podríamos engañarlo, ¿verdad? Pero Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Así que uno dirá, no porque vamos a ser jueces, aquí el único juez es el Señor. Pero lo importante es que nosotros como creyentes podamos nosotros tratar de caminar como Dios lo demanda en su palabra. Amén. Muchas veces con esta boca con la que alabamos al Señor, abrimos nuestra boca para decir cosas obscenas, para que cuando están los amigos y entonces festejamos los chistes pesaditos, como dicen por ahí, los chistes rojos, ¿verdad? De los amigos. O sea, pretendemos agradar más al hombre que agradar a Dios. Y debemos tener mucho cuidado, porque Dios es un Dios celoso, pero Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios misericordioso. Y hoy quiero decirte que Dios está aquí en la casa del Señor. Y que con amor nos dice, seamos santos, porque Él es santo. Amén. No importa lo que hicimos ayer, no importa lo que hicimos ahorita, antes de venir. Lo importante es tu actitud que tomes de aquí en adelante. Amén. ¿Cuántos creen que es así? Debemos autoanalizarnos y decir, Señor, sí, está bien. Lo que la hermana está diciendo es verdad. Yo no puedo pretender seguir siendo como yo era antes, porque ya esa etapa nosotros la pasamos. Ya nosotros debemos ir avanzando. Y es posible que a través de todo este caos que está aconteciendo, muchos de pronto han retrocedido 1 o 2 pasos. Pero hoy estamos aquí para seguir adelante, para poder decirle al Señor, Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Y necesito que a través de tu Santo Espíritu seas tú mostrándome lo que yo debo hacer. Porque deseo ser santo, deseo ser separado para ti. Amén. Toda meta de cristiano, después que decide seguir a Cristo, su meta de todo creyente es llegar a la santidad. Y es como en una universidad, tú no eres santo de un día para otro. ¿Cuántos han experimentado que el Espíritu Santo de Dios, cuando nos vemos en un espejo y vemos cómo éramos antes, a cómo estamos ahora, cuántas cosas hemos avanzado para la gloria de Dios? Pero nos hace falta mucho más cosas, ¿verdad? Entonces no debemos detenernos, debemos seguir, debemos proseguir a esa santidad de la cual el Señor nos habla en esta noche. Así que mis hermanos, vamos a colocarnos sobre nuestros pies
Y vamos a darle gracias al Señor porque Dios es bueno, porque Dios nos ama, porque Dios espera que cada uno de nosotros podamos hacer las cosas conforme a Él lo demanda la palabra de Dios. ¿Verdad? Le damos gracias al Señor porque Él nos demanda que debemos ser santos. 1, porque es mandato de Dios, ¿verdad? 2, porque sin santidad no veremos a Dios. Y creo que son 2 puntos tan importantes. 3, debemos ser santos porque la santidad nos separa del pecado. Y 4, debemos ser santos, vivir en santidad para poder entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y esa voluntad hemos aprendido hoy que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Gloria al Señor. Vamos a entonar una canción y vamos a orar y vamos a meternos con el Señor. Quiero que por favor apaguen las luces y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a derramar nuestro ser delante del Señor. Anhelo conocerte más. Así es, Señor. Vivir en santidad, en intimidad. Vamos, abre tu boca y cántale. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Vamos, dile que es lo único que tú quieres. Lo único que quiero es adorar. Te adoramos, mi Rey. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Vamos, díselo una vez más. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Oh, ese amor perfecto. Que me rescató. Gracias, Señor, por rescatarnos. Que me limpió. Gracias por limpiarnos. Da vida eterna, tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Así es, Señor, en ti somos libres. Vamos, díselo una vez más. Oh, gracias, Lo único Señor. que quiero es adorar. Solo queremos adorarte, Lo único que Señor. quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Vamos, cántale, abre tu Lo único que quiero boca. es agradarte. Que a eso Lo viniste único esta que noche. quiero es agradarte. A decirle al Rey de Por Reyes siempre cantaré de tu que siempre amor. cantaremos Lo único que de tu quiero, amor. Lo único que quiero es precioso agradarte. eres. Lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Te adoramos, Lo Señor. único que quiero es adorarte. Solo Lo queremos único que adorarte, quiero es Señor. adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Cántale. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Así es, Señor. Solo queremos adorarte, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la alabanza, Señor. Amén y amén. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Hijo. Gloria a ti, Espíritu Santo de Dios.
Bueno, damos gracias a Dios y a la pastora Doris por esa palabra que